Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo especial de Pacífico al Día. Soy Sebastián Guerra. Estamos acá en la Universidad del Pacífico. Hoy tengo el agrado de conversar con un gran invitado, un reconocido y destacado periodista nacional en el área del deporte. Ese es Marco Sotomayor. Marco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y advertir de inmediato que estoy un poco difónico, estoy muy resfriado, pero con harto gusto de conversar contigo y con tus compañeros. Me imagino que este material es para compartirlo con, Efectivamente. con la gente de la Universidad del Pacífico, con los periodistas, futuros periodistas. Los futuros periodistas. Bueno, Marco, tú eres periodista formado en la Universidad de Chile. Así es. Con maestría en comunicaciones audiovisuales. Así es, en el Instituto de Radio y Televisión Española, en el mismo lugar donde estudió Nelson Araya, que está detrás de cámara. No fue una coincidencia. Estudié allá después de egresar de la U. Lo que pasa que en esa época yo yo fui a hacer esa maestría el año 91. Yo nunca, hasta ese momento, yo estaba más bien enfocado a la prensa escrita. Yo me hice como periodista en el diario La Tercera, en la revista Minuto 90, en revista Análisis, y yo te diría mi primera como aproximación al mundo audiovisual fue precisamente allá en España. Y después cuando llegué a Chile empecé a trabajar en radio, en televisión, y ahí fui como periodista más versátil, podríamos decirlo. Entonces ahora estoy a caballo en todos los medios, y en todas las plataformas. Pero antes de estudiar periodismo, estudiaste otra carrera en otra universidad. Estudié historia en la Católica. Hermosa experiencia, hermosa carrera. A mí me gustaba la historia de muy niño, pero no era para dedicar mi vida a ser licenciado en historia. No. O sea, reconozco que me ayudó un montón en términos formativos, conocí una pila de autores interesantes. No, y uno se estructura también. Claro, sobre todo el trabajo metodológico y todo aquello. Pero no, lo mío era el periodismo. Me di cuenta cuando entré a la Católica, me di cuenta que lo mío era el periodismo. Y después me cambié a la U, di la prueba de nuevo y me cambié. Sí. Época en que había solo 2 universidades que impartían periodismo. Eso mismo iba a preguntar. Sí, eran la Chile y la Católica, no tenía otra opción. Creo que la Universidad de Antofagasta abría la carrera de periodismo una vez cada 3 o 4 años. Ah, ya, pero no era una constante como la Chile con la Católica. No, la Chile y la Católica la tenían abierta todos los años. Entrábamos, imagínate tú, en esa época, eran 56 periodistas que ingresaban. 28 en la Católica, o 30 en la Católica y 28 en la U. No había más cupo. O sea, era una carrera ultra exigente para ingresar. Y súper acotado también. No, nada. O sea, eran 60 periodistas, ponte tú, entraban por año, 60 alumnos. Entonces, habitualmente, los chicos que entrábamos, como costaba entrar, tú sacabas la carrera. O sea, no era para llegar y abandonar, no. O sea, periodismo era una cuestión en serio. Era muy en serio. Oye, Marco, y también tengo entendido que a ti te gusta mucho el lenguaje periodístico. Me gusta el lenguaje en general. Me gusta el lenguaje, yo lo encuentro alucinante. Y una de los aspectos que más me atrae de las comunicaciones es precisamente la manera en que uno va vas modelando tu discurso a través de este sistema de fonemas, de acuerdo a los estructuralistas, de palabras, y que te van trasladando a otras dimensiones y te van generando unas realidades muy interesantes. El lenguaje es una cuestión maravillosa. O sea, tiene un plano ontológico, pero tremendo. El lenguaje es la casa del ser, como dijo Heidegger. Entonces, claro que es un incentivo para hincarle el diente a una carrera que tiene como materia prima básica el lenguaje. Tengo entendido que publicaste un libro alguna vez, un poemario. Sí, escribí poesía, lo cual no me transforma en poeta. Escribí un libro de poesía, pero he escrito prólogo, he prologado otros libros, qué sé yo, y sí, lector de poesía también, de cabros chicos, ¿sí? Hasta hoy sí. Mira, qué bueno. Y bueno, lo que se conversaba un poquitito fuera de cámara, me imagino que tu gran inspiración es tu hija. La Martina, sí, ella estudia Derecho. ¿Sí? Estudia Derecho en la Gabriela Mistral. Claro, ahí te cambia un poquito, te cambian los paradigmas cuando uno es padre. Y claro, gran parte de... No es que lo que yo haga lo haga por ella. Trato de incentivarla en su estudio, incentivarla también en términos más personales, darle
pautas de actitud, de conducta, ella las sigue o no las sigue, ya es cosa de ella. Pero sí, pues claramente te cambia todo cuando uno es padre. Claro. Y además de las letras y el deporte, ¿hay algún otro ámbito que tú realmente admires? La filosofía, yo creo que me he ido metiendo en los últimos años muy fuerte en filosofía en general. Pasé por una etapa muy de estudio del surrealismo, que para mí fue una etapa muy interesante desde un punto de vista del desarrollo del arte y yo te diría la matriz cognitiva o del andamio cognitivo. O sea, se cambian los paradigmas también ahí. Con el arte es una herramienta de conocimiento. Ya lo había dicho Nietzsche lo dijo en el siglo XVIII, en el origen de la tragedia. Pero los surrealistas llevaron esa cuestión a niveles extremos, o sea, era cambiar la percepción de la realidad. ¿Te das cuenta? No, sí. Bueno, es una cuestión muy potente y estuve pegado ahí un par de años. Yo creo que fue un segundo renacimiento. Así como el renacimiento del siglo XV, ¿verdad?, tiene tanta importancia, digamos, en la historia de la humanidad. Yo creo que el surrealismo le faltó campeonato, si lo pudiéramos llevar a un plano futbolístico, claro. Fue muy poco, estuvo interrumpido por las guerras mundiales y después, claro, los nazis terminaron siendo más surrealistas que los propios surrealistas. O sea, claro, es unas cuestiones demenciales, por supuesto. Es una metáfora, por supuesto, la comparación, que quede claro. Oye, Marco, y volviendo un poco a lo que te había preguntado del lenguaje periodístico, ¿cómo se puede aplicar correctamente en el periodismo deportivo? Hay en el Mundial del 86, sí, en México, que fue el Mundial de Maradona. Esos dos míticos goles. Por supuesto, sobre todo el segundo. El primero es con trampa, pero el segundo fue una maravilla. Yo leí un texto de Mario Vargas Llosa, que obviamente no era premio Nobel en ese momento, pero ya era un escritor extraordinario. Y no he podido rescatar ese texto, ¿sabes? Que me metí en internet, pues en esa época, del 86, no había internet. Hablaba de que él estaba maravillado de la versatilidad y de la capacidad creativa de los periodistas, de los comentaristas y de los relatores. Entonces él decía, el lenguaje lo transforman, ¿verdad? Y lo van reinventando sobre la marcha, o sea, una capacidad creativa enorme. Entonces había un arquero belga que se llama Jean-Marie Pfaff. ¿Ya? Entonces Vargas Llosa rescataba que un periodista había dicho ese arquero con apellido de cachetada. Pfaff. Entonces, claro, todo ese lenguaje que uno va modulando en un espectáculo deportivo que intenta transmitirlo, el lenguaje se transforma en una metáfora constante. El fútbol se transforma en una metáfora cuando tú lo vas describiendo, lo vas narrando, lo vas contando. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces pasa a un plano muy entretenido, yo te diría, como definición básica. El lenguaje del periodista deportivo es un lenguaje creativo, un lenguaje entretenido, un lenguaje que sorprende, un lenguaje que te lleva a imágenes que no son las imágenes habituales de otros periodistas, ¿cachai? O sea, no quiero desmerecer el periodista económico, el de policía. No, el policía es bastante. Pero hay otros que tienen un lenguaje más formalito, más cuadradito, pero el lenguaje no, el lenguaje uno se desata. La pasión juega ahí. Claro, pero juega en función de la creatividad. Exactamente. Por ejemplo, cuando, no sé, una escalera al cielo, haciendo la analogía a un cabezazo, o claro, múltiples apodos que tienen. Exactamente. O sea, el fútbol es un espectáculo simbólico en el momento que uno entra a la cancha y ve las camisetas, los escudos. Eso ya tiene una carga simbólica, ya te están representando por qué Colo-Colo es blanco, por qué la Chile es azul, por qué la Unión Española, que es el mejor equipo del mundo, por supuesto, es rojo, ¿cachai? Por qué tienen la emblema y la bandera y los cánticos. Hablo no de las barras bravas, no de esos tristes espectáculos que dan ellos, no, hablo del hincha, de esa hinchada bonitas que van al estadio a ver a su equipo ganar y comparten con el rival una vez terminado el partido. Claro, y también esto de que es que yo creo que ir al estadio es algo simbólico, todo lo que el estadio conlleva. Un poquito para complementar lo que está diciendo, lo de las camisetas, los escudos, el equipo. Así es, los himnos, ¿te das cuenta? Era como esos duelos de caballeros medievales, Sí. ¿verdad? Que también es una parte de sublimar un poco la agresividad social y la agresividad histórica que se van creando estos deportes. O sea, a lo mejor si no existiera el fútbol, no sé, por los enfrentamientos entre un barrio y otro sería a punta de peñascazo, por decirlo de una manera. Ahora no, pues ahora cuando juega las dos universidades, cuando jugaban la Católica y la U, y en eso Nelson
Pregúntale al profe, porque él está más a caballo que yo en ese tema, en los clásicos universitarios y todo aquello. Eran todo un espectáculo. Era un espectáculo bonito, o sea, cultural, era un espectáculo escenográfico, con himnos, con canciones, con alusiones, con guiños, ¿verdad? Hechos históricos, que los chiquillos en la cancha lo iban interpretando. Y ahí está el antagonismo entre la Chile y la Católica, pero era un antagonismo en un plano no conceptual, un plano deportivo, pero que tenía aristas distintas. Bueno, todo eso lamentablemente lo íbamos perdiendo. El fútbol derivó en la cuestión, derivó en una máquina de hacer plata, en donde los jugadores ahora son transnacionales que corren. O sea, claro. Messi genera más plata que yo creo que el Producto Interno de Chile. O sea, una cuestión así. Es súper probable. O sea, una cuestión, no sé si a ese nivel, pero esa es la connotación ahora que tienen los cabros. Los cabros entran al fútbol ahora para subirse a un Ferrari e irse a jugar a Inglaterra y tener mansiones. Sí, ese concepto en el futbolista chileno, el concepto de jugar en Chile es algo que es solamente para los primeros años nomás. Sí, es que es una cuestión que ocurre en Sudamérica en general. A pesar de que en Chile el problema es mayor, porque en Chile el fútbol está secuestrado por un segmento social solamente, que habitualmente es un segmento social de gente, digamos, de clases populares o marginales, ¿cachai? O sea, tiene muy poca movilidad social el fútbol en Chile. En otros países no, Argentina no. Pero todos en Sudamérica miran a Europa como su gran objetivo. Su gran referente. Claro, o México también, porque en México se paga muy bien. Entonces, para ellos es un vehículo de movilidad social. Y eso le permite mantener a su familia, a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, en el caso de las fortunas que tienen Arturo Vidal y Alexis Sánchez, por ejemplo, que pueden sostener a su familia en 4 o 5 generaciones para abajo. Es verdad. Y el 18 de septiembre de este año se cumplieron 3 años del fallecimiento de un gran compañero y amigo tuyo, que es Eduardo Bombalet. Sí. Y dime, ¿qué recuerdo tienes de Bombalet y qué crees que él nos dejó en el mundo de las comunicaciones? Yo tengo el mejor recuerdo de Eduardo. Y yo voy a rescatar, yo trabajé con Eduardo en 2 periodos. Trabajé el año 86 y 87, perdón, 96-97, en la red, en Radio Cero y en Radio Nacional. Uh-huh. Y luego hicimos un programa en Terra, hace poco, digamos, 2013. Yo me quedo con la primera etapa y te voy a explicar por qué. Chile, después de la dictadura, que fue una dictadura muy, muy severa, yo trabajé al final de la dictadura en la revista Análisis, entonces sé más o menos lo que pasamos los periodistas en esa etapa de la historia de Chile, que fue bastante dura. Censura, persecuciones, asesinato a periodistas. Al Pepe Carrasco, por ejemplo, que era de la revista Análisis, lo asesinaron, entre otros, digamos, mártires que tuvo nuestra profesión. Entonces, cuando entramos en democracia, el año 90, esto venía como con el vuelito, ¿no?, de la dictadura. Además que democracia, te lo digo entre comillas, porque lo que tenemos ahora es una mueca de una democracia profunda, sólida y con respeto hacia el ciudadano. Entonces en los medios se instaló mucho la autocensura. ¿Te das cuenta? Sí. Veníamos de un periodo de mucha represión, de mucha censura. Pasamos a una democracia en donde la transición, en términos periodísticos, me refiero nada más que a nuestro trabajo, fue lenta, dificultosa, fue difícil adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces los primeros años de democracia, prácticamente la dinámica del periodista era muy parecida. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Informe Especial, TVN que había pasado de ser del canal de Pinochet al canal de la democracia, el canal público de todos estos chilenos. En Informe Especial los cabros tiraron un reportaje con la nueva Rusia. El muro de Berlín había caído en la década de 80 y todo aquello. El fin de la Unión Soviética, todo eso. Exactamente, fin de la Guerra Fría, qué sé yo. Y mostraron un recital de unas chicas punk en Moscú que estaban a torso desnudo, o sea, estaban con la pechuga al aire ahí bailando y bla, bla, bla. O sea, no se imaginan lo que sucedió. O sea, no fue censurada esa imagen, porque estábamos en democracia y todo, pero la reacción que hubo de los poderes fácticos fue espantosa. O sea, ¿hacia dónde vamos a llegar si colocan a chicas semidesnudas en televisión y todo? O sea, ese era el ambiente, porque en definitiva la propiedad de los medios siguió siendo en los mismos grupos económicos que habitualmente pertenecen a una determinada ideología.
Sí. Entonces, en ese ambiente en que tú no sabías si tenías que decir esto, si podías decirlo, si te atrevías ya a decirlo, 6 años después que aparece, o que que termina la dictadura, te digo, aparece un exfutbolista que no tiene filtro y deja la escoba. Y yo creo que Eduardo, en ese aspecto, yo creo que sin proponérselo, cambió el eje y sentó un poco lo que son las comunicaciones actuales, en donde uno tiene un lenguaje mucho más informal, en donde no estamos tan acartonados, en donde podemos y nos atrevemos a decir cosas, ¿cachai? Nosotros podemos apuntar y decir, mira, esto es así, ta. Y eso lo hizo Bombalé el año 96. Yo creo que es el gran aporte de Eduardo Bombalé a las comunicaciones en este país. Y yo tuve la suerte de estar trabajando con él en esos años y nos dimos cuenta del potencial que había y nos dimos cuenta de lo que ocurría en otros medios, que todavía estaban trabajando, ¿verdad?, con camisa de fuerza. Todavía están reprimidos. Todavía están fundamentalmente autorreprimidos los periodistas. Y después ya, bueno, después se abrió se abrió como esta cajita de Pandora y empezaron a salir buenos comunicadores, malos comunicadores, pero todo sobre la base de este trabajo que se hizo esos 2 años que para mí son fundacionales, que fue los 96 y 97. Qué interesante ese contexto periodístico Sí, pues, que existía. Entonces, o sea, no era fácil pararse frente a un micrófono y decirle a los políticos, mira, usted, no sé, están corruptos, o a los empresarios, o decirle a los dirigentes de fútbol, ustedes están robando, son unos sinvergüenza, vayan, se le están haciendo mal la actividad, bla, bla. No era habitual. No era habitual, tú no escuchabas eso. Es que igual uno tiende a pensar, a lo mejor uno que no lo vivió, que empezó la transición a la democracia e inmediatamente todo comenzó a ser... No, en absoluto. Pues, me imagino. O sea, piensa tú que todavía estamos en transición. Llevamos, ¿cuánto? 30 años y todavía nos venden la pomada de la transición y de la democracia, en cuestión que claramente no es así. Pero en los medios de comunicación se dio ese fenómeno y yo creo que ahí está el aporte de Eduardo Bombalé. Sí. Además que Bombalé también se convirtió realmente en un personaje mediático con todo lo que hacía, sus gestos, sus frases. Sí, claramente. Un poquito retomándolo de la creatividad que estábamos hablando antes. Sus apodos. Hay una frase de Einstein que dice que la creatividad es la inteligencia cuando juega, algo así. ¿Te das cuenta? Cuando uno empieza a crear sobre la base de eso, te van saliendo imágenes, te van saliendo... Y Eduardo transformó eso, transformó sus vivencias de futbolista, qué sé yo, el carisma que tenía frente a la pantalla, lo moduló hasta crear un personaje. Y ese personaje era el que dictaba las pautas, entre comillas, porque claramente esto era en pantalla nomás. Pues, o sea, después de terminados los programas, nosotros nos cagábamos la risa, o sea, el gurú y toda esa cuestión. Eduardo se reía de sí mismo, de todo el personaje que había creado. Pero él era como una especie de verdad de subirse al púlpito, ¿verdad? Y decirle al pelado Acosta, pelado, estáis jugando como el hoyo, tenés que jugar así, La pizarra. Claro, la famosa pizarra, decirle a los dirigentes, mira vos, ándate acá, nunca y no te gusta el fútbol, de llegar a puro profitar de la actividad. No, sí, o sea, se creó una cuestión diferente, que tú la podías extrapolar a otras áreas del periodismo. Yo creo que el periodismo ahora es distinto, te das cuenta, tú vayas a crecer y estás estudiando en un contexto diferente de lo que son los medios, entre otras cosas por la irrupción de los medios digitales, entre otras cosas, que en ese momento no existían, pues eran los medios tradicionales, era radio, televisión y diario, eso estaban circunscritos, nuestra actividad está circunscrita a eso. Ahora no, pues ahora hay una pila de cosas, yo puedo ser youtuber y agarro esto y armo toda una parafernalia, ¿verdad? Pero que quede claro algo, Sebastián. Toda esta puesta en escena de Eduardo siempre tuvo fondo. O sea, tú no te podés quedar meramente en la escenografía. O sea, aquí tiene que haber una distancia mínima entre la forma y el fondo, entre la forma y el contenido. Porque el contenido también era potente. Lo que quería expresar. Claro. O sea, nosotros teníamos que sacarle rendimiento a los jugadores, teníamos que sacarle rendimiento a la selección, una selección que no iba a un mundial desde el año 82. O sea que llevábamos una pila de tiempo entre castigados y fracasando en cancha. Entonces teníamos que meter elementos revulsivos para que esta cuestión... Por ejemplo, a Eduardo se le ocurrió la famosa tema de las camisetas. Bombalé dijo, y producto de unas conversaciones con Mirko Josic. Con Mirko Josic, el que fue entrenador de Colo-Colo. De Colo-Colo y campeón de la Libertadores. Mirko fue técnico
técnico de Chile. Y a él le sorprendía mucho que cuando él citaba a Zamorano y a Sala a la selección, anunciaban por parlante Iván Zamorano, y la gente Colo-Colo se venía abajo aplaudiendo y la gente de la U lo pifiaba. Y el 11, Marcelo Sala, y ocurría el fenómeno inverso. La gente de la U gritando en favor de Sala y la gente Colo-Colo pifiándolo. Entonces yo sí decía, pero ¿qué es eso? Esto es la selección chilena, esto no es Colo-Colo. Y tú ibas al estadio, y en el estadio había más camisetas de los clubes que camisetas rojas. Eso es algo que ya no pasa. No, y eso en términos prácticos, hay un ejemplo, por ejemplo, de la influencia de Eduardo. Eduardo dijo, se acabó, ¿cómo vas a ir a ver si está jugando Chile? Tenés que ir de rojo. Cómprate tu camiseta, anda con tu bandera y apoya a la selección. Olvídate que el jugador es de la U, de Colo-Colo, de la Unión o de la Católica, lo mismo. En este momento es la selección chilena y hay que apoyarla para llegar al Mundial de Francia y ahí bla, bla, bla. Claro, igual en una época donde también, como los jugadores chilenos jugaban más, o sea, jugaban muchos años en Chile y después se iban, no pasaba lo que pasa ahora, que además de las camisetas rojas, todo el mundo los identifica con la camiseta de Chile, más allá de que todos sepamos, por ejemplo, que Gary Medel es de la Católica. Claro, que Arturo es de Colo-Colo, claro, que Arangui es... ¿A dónde es Charles? No, que Edu Vargas. Charles es de la U, ¿o no? Se supone que sí. O sea, jugó en la U, pero él es formado en Cobreloa. Claro, hay una identificación más porque ya hay otro quiebre en la historia del fútbol reciente chileno cuando llega Bielsa. Sí. Y ahí Bielsa toma todo el trabajo que había hecho José Zulantay en la sub-20 y modula un equipo que nos sorprendió a todos y que tiene un digno sucesor en Jorge Luis Sampaoli. Porque Sampaoli también nos hizo jugar y hizo muy bien en la selección. De hecho, el primer título continental, el primer título de nuestra selección, el primer título de verdad, lo consigue Sampaoli. Oye, Marco, a lo largo de todos tus años de carrera, ¿quiénes han sido tus grandes referentes a la hora de ejercer como periodista? ¿Tus grandes influencias? Yo escuchaba a Julio Martínez de chico. Escuchaba ese programa que tenía con española también. Por supuesto, con don Sergio Livington, tenían un programa en Radio Minería. Yo sé que cuando tus compañeros vean esto van a decir, se quedó en el pasado, o sea, estoy hablando del siglo XX, yo sé que para los millennials esto es un pecado mortal, pero yo te hablo como en la década de los 70, fines de los 70, uno escuchaba radio, escuchaba los Deporte Total de Radio Minería. Raúl Prado Cavada era el director. Nelson se acuerda, yo estoy seguro que se acuerda. Y claro, la influencia de la radio era fundamental, pero después en la década de los 80, el diario La Tercera sacaba un suplemento deportivo el día lunes que eran como de 80 páginas. ¿En serio? No, era una maravilla, porque cubría hasta los campeonatos de rayuela en Lolol, ponte tú, una cuestión exótica. Estaba todo incluido ahí, campeonatos de ajedrez. Entonces, el día lunes era leerse el diario, el suplemento deportivo era una maravilla, porque te enteráis de todo. Había buenas plumas, además. La revista Estadio, obviamente, Ricardo Marín, Julio Salviat, con quien trabajo yo todavía. Y ya después cuando me inserté en los medios uno va descubriendo buenos periodistas, pero no tengo así un gran referente. El periodismo argentino me influyó mucho también, con la revista El Gráfico, sí, en donde la prosa de los periodistas era muy, muy, muy interesante, muy potente, muy buena. Juvenal, Cherquisvialo, etc. Oye, Marco, ¿cómo fue el proceso de ser jefe de prensa del Estadio Nacional en la Copa América del 91? Esa fue una cuestión muy... que no estaba planificada. Uh-huh. Mira, yo estudié en España, como te había dicho. Llego, ponte tú, a mitad de año y llevaba 2 días en Chile. ¿Cuándo Colo-Colo gana los Libertadores? ¿Te acuerdas tú? En el 91 también. Sí, pero te acuerdas en julio, ¿cierto? Julio, sí. Yo llegué el día anterior al partido. ¿Al partido de vuelta? Sí, cuando dan la vuelta olímpica, del uh-huh. Colo-Colo con Olimpia acá, el 3-0. Y... no tenía trabajo, obviamente. Llegué, ¿verdad? Y a los 2 días suena el teléfono y me llama don Juan Facuse Eresi. Juanito Facuse era el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, le envío un gran saludo, ojalá que le llegue. Y me dice, Marco, supimos que estás ahí en Chile, ¿no? Bla, bla, bla. Mira, no tenemos jefe de prensa en el Estadio Nacional, ¿te interesa? O sea, le dije, Juanito, no tengo pega y además un trabajo era interesante, por supuesto, iba a tener contacto con las selecciones, con las otras selecciones que también tenían de sede en Santiago. No, al tiro.
Así es que ahí me hice cargo de la oficina, de la sala de prensa, y mi pega era organizar las conferencias de prensa. Después de los partidos yo le hacía resúmenes a los periodistas, fundamentalmente porque viene mucho periodista europeo, aunque la gente no crea, periodistas alemanes, periodistas japoneses venían. ¿Sí? Sí, claro, porque en Sudamérica están los mejores jugadores del mundo, entonces no es menor. Claro, es verdad. Y a ellos les encantaban esos pequeños comunicados que yo les armaba. No, fue una pega muy interesante, de muy buena convivencia con los periodistas extranjeros, y lamentablemente no fuimos campeones. Entre otras cosas, pues está Arturito Salá a cargo del equipo, y Arturito es tan tosudo que él quiso jugar como juega Arturo Salá, es decir, a 20 kilómetros por bla, bla. Sí, Su clásico 4-4-2. En circunstancias que tendría que haber hecho, haber tomado Colo-Colo, que había sido campeón de la Libertadores hacía poco, haberle incrustado algunos refuerzos y haber jugado al estilo Yossi, punto. Sí, mira, Vicente del Bosque no es un gran estratego, pero fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010, ¿cómo? Con el Barcelona de Guardiola. El Barcelona con jugadores del Real Madrid. El único jugador que no era Jordi Alba, que era el lateral izquierdo, que después pasó al Barcelona, que me parece que jugaba en el Valencia. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, ¿para qué? Si tenía el mejor equipo del mundo, lo tenía ahí, jugando todos los días, y tenía otro de los grandes equipos, que le incrustáis jugadores, eso era. Yo no creo que era tan difícil, pero Arturo decidió hacer otra cosa y bueno, terminamos donde terminamos. Porque esa Copa América fue hecha para ganar. Se le metió harta plata, sí, estaba Abel Alonso. Abel Alonso no es de los tipos que juega a ser tercero o cuarto. Abel Alonso, cuando toma un desafío como dirigente, el tipo se compromete y coloca recursos. Que eso pasa de repente, que la presión del local es que la Copa la organicen para que la ganen, como fue la Copa América del 2011 en Argentina, que al final quedó fuera. Así es. O lo que fue el Mundial de Brasil hace un par de años atrás. Claro. Fíjate que Bolivia ha sido campeón de América, antes que nosotros jugando en Bolivia. Sí, o sea, sí, pero obvio, si los equipos, o sea, si yo organizo una fiesta en mi casa, yo quiero pasarlo bien, porque quiero ser el alma de la fiesta, ¿verdad? Eso ocurre en el fútbol, obviamente. Los bolivianos se aprovecharon. Claro, Colombia también fue campeón. Su única Copa América fue en Colombia. Pero en esa Copa me parece que Argentina no asistió. ¿Esa fue o no? 2001. Bueno, hubo un problema con Colombia, ustedes se acuerdan, por el tema del narcotráfico, estaba muy complicado y los argentinos dijeron nosotros no vamos. Pero volviendo al tema del 91, lo pasé re bien, conocí a harta gente interesante y estaba ahí mirando los partidos, analizándolo, lo mío. Oye, Marco, ¿por qué nunca has trabajado ni en el 13 ni en TVN? No sé, ahí yo... Mira, uno puede esbozar 100 razones, no he trabajado nomás. Prefiero dejarlo ahí. Ahora en el 7 es difícil. En el 7 hay un nicho muy acotado de algunos personajes que están ahí. Bueno, Carcuro está hace cuántos años allá. Exactamente. Entonces, parte del retroceso o parte de la poca especialización del periodismo deportivo la tienen personajes como Pedro Carcuro. ¿Sí? Claro. O sea, un tipo muy neófito en materia técnica, con un lenguaje limitado, con poco carisma, y que ha tenido pantalla en los últimos 50 años. Y nunca salió el de TVN. No, y ojo, yo te digo, yo tengo harto pudor en mi trabajo. Yo creo que el periodismo deportivo, a pesar de que muchos creen que es como una subespecie del periodismo, o el periodismo internacional, el periodismo científico, el periodismo deportivo está como por acá, el eslabón perdido, a lo Darwin. No es así. El trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y como soy pudoroso, yo he pedido en todos los medios donde voy a trabajar, yo comento fútbol. O sea, mi especialidad es fútbol. Y ahí nadie me saca la pizarra. Pero me han pedido hacer otros deportes y yo prefiero decir que no, yo declino. Puedo conducir una transmisión de tenis, pero siéntame a Jaime Fillol y a Hans de Meister. Siéntame a especialistas o siéntame a buenos periodistas especializados en tenis y yo te puedo hacer... Pero yo no me voy a meter a comentar tenis, ni yo no me voy a meter a comentar boxeo o automovilismo. Entonces esos periodistas, ¿verdad? O comunicadores, porque Carcuro, Pedro no es periodista, esos comunicadores que de pronto tú decís, oye, el tipo comenta todo, empieza a sospechar de ellos. ¿Ah, sí? Sí, claramente. O sea, uno o dos deportes sí. Cuando te dicen, no, yo también sé de bochas... Sospechosa. Sospechosa. Oye, Marco, tú como comunicador, quiero saber, ¿cómo fue para los comunicadores chilenos después de que la selección, los últimos años, nos tenían constantes mundiales, como fue el año pasado la Copa Confederaciones? ¿Cómo fue
después de tanta algarabía, no ir a un mundial para los comunicadores chilenos? Fue más impactante lo que la gente cree, y te lo voy a decir por una razón práctica. O sea, a mí que Chile haya quedado fuera, yo lo encuentro, o sea, un despropósito. O sea, tú me decís, mira, esta es la selección de Aruba, no va a ir al mundial. Claro. O sea, pero esta selección, el potencial que tenía, y producto de decisiones producto de un técnico pusilánime como Pizzi, y producto de una NFP, porque, y aquí vuelvo a Arturo, esto no es algo personal con Arturo Salá, pero Arturo Salá ha sido jugador, entrenador, gerente técnico, presidente de clubes y presidente del fútbol chileno. O sea, tú decís, oye, el tipo es maravilloso, qué cantidad de aptitudes tiene. Claro, suena como si fuera muy multifacético. No, o sea, se pasó, las competencias de Salá están a la altura, no sé, pero, o sea, ¿qué ha dejado en cada uno de los departamentos? Lo que pasa es que el fútbol chileno es tan pobre en términos de pobreza intelectual, de pobreza incluso de generación de recursos, porque el fútbol chileno ahora vive por el canal del fútbol, pero la mayoría de los clubes no podrían sostenerse por sí solos, no se sostienen por sí solos ninguno. Entonces, es tan pobre nuestro fútbol que un tipo como Salá, porque habla de corrido y que tiene un título de ingeniero, los demás lo miran así como si fuera el Mesías. Pero el Mesías ha pasado por todos los departamentos del fútbol y todavía yo no veo un legado del Mesías. Pero bueno, me desvié. Salá pone a Pizzi y Pizzi fracasa en el tema de las clasificatorias, más allá que ganó una Copa América. Y eso impactó mucho porque la inversión publicitaria en los medios referido al periodismo deportivo se contrajo de una manera increíble. Sí, tan increíble que ningún canal de televisión, en una medida súper cuestionable, envió periodistas deportivos. O sea, no estaba Fernando Solabarrieta, no estaba Aldo Chapacase, el Negro Palma no fue nadie. No. Mandaron equipos de prensa. Los veían y los partidos los relataban con una pantalla. Claro, y los relataban acá, pues. Sí. Se los relataban allá. Entonces, que tú decías, es cuestionable claramente, actuaron como un cartel, ¿verdad? No va a nadie, o sea, se pusieron de acuerdo, no vamos a mandar a nadie. Ya es una decisión de la política de los canales. Pero eso te refleja cuánto impactó en los medios y en el periodismo deportivo, en términos prácticos, la eliminación de Chile en el Mundial. Me imagino. O sea, si tú tenías un presupuesto de 100 con Chile en el Mundial, sin Chile en el Mundial te quedó reducido a 10 y a 5 también. Estamos conversando con Marco Sotomayor acá en la Universidad del Pacífico. Marco, ¿cómo crees que cambia la NFP y el fútbol chileno con todo lo que fue el caso de Sergio Jadwe? Yo no cambia mucho. ¿No? No. Una cosa es que se peguen que aparezcan, ¿verdad? Y dándose golpes en el pecho, ¿verdad? Por mi culpa, y nunca más va a ocurrir Jadwe, y yo no tengo nada que ver con Jadwe. Y otra en la práctica, así que el fútbol chileno no ha cambiado mucho. Fue un maquillaje que hicieron. ¿Ah, sí? Sí, claramente. Un maquillaje. Mira, el mejor ejemplo, es como la transición. Es como la transición de la dictadura a la democracia. Fue un maquillaje. Pero en el fútbol lo mismo. Si tú te das cuenta, uno de los clubes sostenedores de Jadwe fue San Luis de Quillota. De hecho, Jaime Baeza, cuando Jadwe sale, queda como presidente del fútbol chileno, como interino, ¿te acuerdas tú? ¿De Salá? Claro, sí. Quedó Baeza. Bueno, Baeza era tan cercano a Jadwe que le hizo hasta como de corredor de propiedad, le compró algunas casas por ahí por La Cruz, porque Jaime es de la zona de Quillota, por ahí. Y ahora uno de los hombres fuertes del directorio es Gaspar Goicolea de San Luis, que estaba detrás de Baeza, porque entonces tú ves, son siempre los mismos, ¿te das cuenta? No cambiaban tanto. Son los mismos. Ricardo Humor, acuérdate que, mira, Jadwe sale, producto de todo lo que hizo Mike Nichols para boicotear a Segovia, y al final dejó el fútbol en manos de este briboncillo. Cuando va a la primera reelección Jadwe, Ricardo Humor va a donde Salá, porque el pecado de Ricardo Humor fue haber puesto a Salá. Uno de los que puso a Salá en la cargo del fútbol chileno fue Ricardo. Pero él tenía buena intención. Entonces fue donde Salá y le dijo, mira, esto está pasando en el fútbol chileno. Esto. Paralelamente redactó cartas, Ricardo, a todos los presidentes de clubes. Ojo, atención, cuidado con Jadwe, que nos está quedando en la escuela en NFP. La respuesta es Salá, y por favor, Ricardo, desmiénteme. ¿Cuál fue? Pues esto me lo contó Ricardo Humor. No, Ricardo, yo estoy muy preocupado con Colo-Colo y no me interesa.
Todos sabían lo que ocurría en la NFP. O sea, ese es el ejemplo que te quiero decir. El ejemplo más, yo te diría más gráfico, es ese. Entonces, después, cuando Salah asume, cuando los presidentes de club dicen, oh, Jadwe, si ellos sabían. Jadwe los hacía de comer de su mano, los transformó en mascotas, producto que Jadwe manejaba billetón del canal del fútbol, fue a la banca privada, se consiguió préstamos, como la industria del fútbol ahora mueve mucha plata, le consiguió factoring informal, algunos de ellos todavía son presidentes de algunos clubes. Entonces los tipos, entre comillas, retozaban en una bonanza económica. Todo es préstamo, todo es préstamo, Sí. pero no importa. Ellos paraban la olla y con eso y también su bolsillo izquierdo. Entonces Jadwe los tenía contentos desde un punto de vista económico. Y para eso, para la mayoría de los dirigentes de fútbol, eso basta. Y el cambio, porque uno esperaba un cambio cultural, entre comillas, cambio de cultura en una empresa como la NFP, de clima, es exactamente la misma. ¿Qué hizo ahora la NFP? Conseguirles préstamos en la banca formal, a través de un banco, no sé cuál, y pasarle a los clubes y mantenerlos a todos contentos mientras sale la plata de la venta del canal del fútbol y todo aquello. Son los mismos procedimientos, son los mismos en definitiva. Son exactamente los mismos. ¿En qué quedó eso de la venta del canal del fútbol? Lo tiene la Fiscalía Nacional Económica porque sospecha que Turner, o sea, es un negocio tan millonario y tiene tanta resonancia. Turner es dueño de Chilevisión, ¿verdad? Chilevisión tiene la selección La de hombres y mujeres. y tiene a través de Turner que compró el canal del fútbol. Entonces eso es sospechosa, está todo bajo el mismo paraguas. Entonces la Fiscalía Nacional Económica investiga y creo que a fines de este mes ya tendría que dar el fallo. Lo más probable es que sea un fallo favorable, que autorice la venta del canal, del CDF al grupo Turner. Nada contra el grupo Turner, ojo, estoy tratando de colocar las piezas como son nomás. Pero en el ínterin, los clubes que están siempre ávidos de plata, los dirigentes son famélicos, si te fijáis, siempre están plata. Como no les llegó la plata como le había prometido la NFP, que iba a llegar a 30 días o 60 días, empezaron a golpear la puerta y Salah tuvo que salir a la banca a conseguir un préstamo a cuenta de ingresos futuros por la venta del canal del fútbol. Y es probable que de aquí al corto plazo el fútbol chileno vuelva, la liga chilena, no la selección, vuelva a televisión abierta. Me han dicho que sí, que van a transmitir, creo que Chilevisión tiene dentro de su política, va a colocar un partido en la parrilla programática en su señal abierta. Ojalá así sea. Yo el negocio de la industria, entre comillas, yo me siento un poquito lejano porque nunca me ha gustado meterme porque para mí el fútbol es otra cosa, ¿cachai? Pero supongo que hay razones económicas y hasta políticas, ¿verdad? Lo que ocurrió en Argentina, por ejemplo, cuando los Kirchner, ¿verdad?, intervienen definitivamente la AFA y obligan a tener, le piden a la AFA tener partidos por señal abierta. Claro, porque eso hasta este año nomás era todo por TV abierta. Claro, acá en Chile no, porque acá en Chile se encapsuló en el canal del fútbol y ahora me parece que van a cambiar algunas políticas, pero en realidad no tengo muy clara la película, esa es la verdad. Oye, Marco, bueno, un poquitito de lo que estábamos hablando antes, de que antes solamente eran los medios tradicionales, ahora se han ido digitalizando. En eso, ¿te gusta que haya personajes como lo que hace Manuel de Tesanos con su canal de YouTube, de que generen contenido, que hablen de fútbol en sus canales de una forma claramente. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que Manuel, yo trabajo con él. O sea, yo soy cero objetividad, tratándose de Manuel de Tesanos, pues soy amigo de él, entonces. Manuel le da contenido. Si eso es lo importante. Si yo no estoy, por ejemplo, imagínate, yo trabajé con Bombalé, que hacía un show y toda la cuestión. Entonces, pero eso no se sustenta por sí solo. El tipo que quiere ser polémica y arma polémica, sin sustento, es una, disculpa, pero es una pelotudez, po. El tipo que trata de hacer parafernalia en el análisis futbolístico y se olvida de lo que tiene que hacer, también es una pelotudez, po. En cambio, periodistas como Manuel construyen de abajo hacia arriba, que es con lo que corresponde a su análisis futbolístico, que es sólido, le agrega estos valores agregados y estas cuestiones audiovisuales, ¿cachai? No es al revés, porque acá ha habido tanto colega, ¿verdad?, en televisión, todavía existen. No es que haya habido, qué pena, pero todavía existen, ¿verdad? Y tú lo empezás a escuchar y no dicen una idea rescatable.
¿cachai? Es pura parafernalia en definitiva. No, Manuel tiene contenido, Manuel es un gallo que ve muy bien el fútbol, que analiza súper bien, así que... Además que Manuel tiene la escuela argentina. Claro, pues trabajó allá 5 años, entonces trae todo ese concepto de glamour, de show, que aquí todavía estamos en pañal en ese aspecto. ¿Y cómo es ser un comunicador, en este caso periodista deportivo, en una época de redes sociales donde primer error que te mandes va a aparecer en todos los medios y toda la gente te va a escribir y ese tipo de cosas? Hay que saber convivir con eso. Uno de pronto se recalienta con los comentarios que te llegan, porque son unos tipos que te insultan ya a nivel atómico, ¿cachai? Sí. Porque yo dije, no sé, pues yo digo... el otro día dije algo así de la Católica es el equipo menos malo del campeonato, no es que sea el mejor. Sí, lo vi en que vivo. Es distinto, ¿cachai? El concepto, hay una diferencia semántica clara. La gente de la Católica me hizo mierda, pero así en redes sociales, pero de la A a la Z, ¿cachai? Por un comentario futbolístico. Entonces ya, hay que saber convivir con eso. Entré al juego, o sea, yo tengo Twitter, Facebook, Instagram no todavía, porque todavía no sé cómo... soy muy tronco en las redes. Pero si entro al juego, yo sé los pros y los contras. Lo tengo súper claro. Y esas son las reglas del juego, implícitas en las redes sociales. O sea, te va a tocar un tipo ultra maleducado que te puede decir hasta lo indecible, o te va a tocar gente súper ubicada y que vaya a intercambiar y vaya a hacer un debate entretenido, con sustancia, con enjundia. ¿Cachai? Eso es así, pero bueno, forma parte de la heterogeneidad de las sociedades nomás. Claro. No, y también la gente que escribe igual es súper inconsecuente. No, escribe entre comillas, porque primero que todo la mayoría de los mensajes, una falta de ortografía que te duelen las muelas, o sea... Pero bueno, hay de eso, pero también hay gente súper valiosa. O sea, uno conoce gente en redes. Yo he conocido incluso gente que tengo contacto personal. Las conocí en redes primero y después contactos personales para intercambiar ideas de fútbol o tomarse un café. Me dicen, Marco, mira, aquí estoy con un grupo de amigos, puede venir. De repente uno no puede, obviamente, no de mala onda, sino que no te da el tiempo. Pero de repente uno conoce gente muy entretenida. Así que yo te diría que está ahí, la balanza. Ah, ya. Está bueno, balanceado. Y en un grupo de trabajo... para un panel de un programa de fútbol, ¿cómo es la convivencia, o mejor dicho, el complemento que hay entre el periodista deportivo y el futbolista que le gustan las comunicaciones? Como el caso de Goldberg, de Pocky, que son comunicadores, exjugadores. Ellos tienen una ventaja por sobre nosotros, claramente. Jugaron, en términos, digamos, profesionales, jugaron en la alta competencia. Yo jugaba fútbol en la universidad y por mi casa, con los amigos, qué sé yo, las pichangas eternas, esas que uno, 4 horas jugando fútbol, cuando cabro. Pero yo no tengo la vivencia de estar en un camarín, salir a una cancha, 30.000 personas, o sea, que es una cuestión potente. Ellos tienen esa ventaja. Ahora, ¿qué les falta a ellos? El marco conceptual muchas veces, el uso del lenguaje, haber leído más, en algunos casos, en otros no, y fundamentalmente desprenderse de su condición de futbolista. O sea, sí. Bombalé lo hizo. Bombalé cuando dijo yo voy a abrazar el micrófono, ya dejo de ser futbolista o exfutbolista, paso a la vereda opuesta. Entonces Bombalé no tenía problema en contar, digamos, que los tipos se metían pichicatas en los partidos, que había habido sobornos, que el dirigente tal había hecho esto. Yo lo contaba públicamente. Estaba como exorcizando sus pecados, ¿no? Una cosa así. Pero para los exfutbolistas que ahora toman el micrófono les cuesta mucho. El Pato Yáñez también lo hace. Les cuesta mucho criticar a los futbolistas actuales. O a sus ex equipos. O a su ex equipo. Sergio Livington, por ejemplo, nunca criticó arquero. Y él lo decía públicamente, y en micrófono, al aire. No me pidan criticar arquero porque yo sé lo difícil que es el puesto, todos los fantasmas que uno tiene cuando entra a una cancha, así que por lo tanto, y él no criticaba, prácticamente no criticaba. Hablaba de arqueros, de los buenos arqueros, pero no de los malos. Entonces, yo creo que ahí es donde hay una pequeña distorsión, porque si tú abrazáis las comunicaciones, tenéis que ser comunicador, pues, de tiempo completo. Y las vivencias que tú tienes, como futbolista, como deportista de alto rendimiento, modularlas y entregarlas. Ponerle al servicio del análisis, del debate, de la gente, para que cache más. Pues. Si nuestro medio no es futbolizado todavía. Los periodistas, los comunicadores no le sacan rendimiento a los jugadores o a los equipos.
Y no es porque no tengan ganas, es porque no saben, la mayoría de ellos, no tienen gran idea. Oye, Marco, ¿cómo consideras que es tu momento personal actualmente? ¿Tienes la revista El Ágora? Sí. ¿Estás en Fox Sport? Sí. ¿En Bio Bio? Sí. Es buen momento, buen momento. Yo he tratado de ser bien riguroso en mi trabajo, en términos generales. Yo creo que mi gran capital es la credibilidad. Yo le debo caer mal a mucha gente, y todo, pero yo cuando hablo, yo creo que la gente me escucha y sabe que al frente no hay un tipo que está hablando, digamos, por hablar, o un riflero, un tipo que no tiene idea de lo que está hablando. ¿Te das cuenta? Sí. Yo creo que ahí hay una diferencia y eso es que ya son, imagínate, yo egresé el 86. O sea, son 32 años haciendo periodismo deportivo. Entonces, yo creo que hay un capital ahí y un trabajo sostenido. Y que ahora rinde fruto en términos más mediáticos, pero yo siempre me he sentido satisfecho con lo que en alguna oportunidad trabajaba en radios chiquititas, en AM, pero siempre he tratado de sentirme bien en la pega en el trabajo y en el medio en el cual me desenvuelvo. Ahora si gano más lucas, ahora mejor todavía. Estamos con Marco Sotomayor acá en la Universidad del Pacífico. Bueno, Marco, hubo nómina de la selección chilena esta semana. Van a jugar el viernes, pero antes de conversar un poquitito de la nómina y todo eso, ¿por qué crees tú que a los clubes, a la gente y a la NFP en general, como que miran tan de lejos la Copa Chile cuando tiene un premio tan jugoso como es clasificar a la Libertadores? Pregunto porque Chile va a jugar el viernes a las 9:30, hora chilena. Hora chilena, sí, contra Perú. Y a las 8 juega el Audax contra Barnechea, la semifinal de vuelta de la Copa. Yo lo encuentro insólito. ¿Cómo te puedo explicar, Sebastián? Es que no hay explicación. No existe una explicación. ¿Te das cuenta, no? Ya tenemos que... La pobre Copa Chile, que te da un cupo a la Libertadores, que no es menor, porque la U... Ojo, si no existiera su semifinal en Copa Chile, si no tiene la U posibilidad de meterse a Copa Libertadores, este año para la U sería pero un fracaso, pero rotundo, cero. Pero tienes la Copa Chile, porque la tomó en serio. Chile, sí. ¿Te das cuenta? Todos los torneos hay que tomarlos en serio. Pero si tú entras al medio chileno, al medio futbolero, el medio futbolero está marcado por una expresión de Néstor Raúl Gorosito. En los años 90 en la Católica, Gorosito era un gran 10 de San Lorenzo y que después jugó en la selección, nunca tuvo gran continuidad en la selección, pero era un tipo talentosísimo. Él dijo, el fútbol chileno te provoca chanchamiento. ¿Chanchamiento? Achanchamiento. Claro, porque en Argentina se juega con una intensidad distinta. El otro día hacíamos el ejercicio, estaba jugando la Unión con Colo-Colo. El domingo y al mismo tiempo jugaba... Boca Racing. No. Oye, era otro deporte, el que uno veía en Boca Racing. O sea, eso es fútbol de verdad. Esto a 20 kilómetros por hora. No, si parecía un trote. Exactamente, una práctica, me llama el estadio vacío. Bueno, ellos vienen de alta intensidad, llegan a Chile. Los primeros partidos los juegan a esa y después se dan cuenta que ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a correr? ¿Para qué voy a entrenar tanto? Si juego 40 kilómetros por hora y voy a ser rey acá, pues soy Gardel, Lepera y todos los músicos juntos, jugando en esa intensidad. Acá en Chile está absolutamente internalizado el tema de la famosa dosificación. ¿Por qué tengo que dosificar? ¿Por qué tengo que dosificar? ¿Por qué Tito Tapia tiene que dosificar? ¿Por qué tiene que votar la Copa Chile de manera escandalosa como lo hizo frente a Ñublense? Y ni siquiera jugando con reserva, jugando con juveniles. Perdón. ¿Por qué? Porque el fútbol chileno es subdesarrollado, el fútbol chileno es mediocre. Y la mediocridad parte por quienes supuestamente tendrían el rol y la obligación de darle un cambio, un giro. Josic nos deslumbró a principios de los 90. Bielsa y Sampaoli en este siglo. ¿Qué escuela dejaron ellos? Ninguna. ¿Qué técnico chileno se adscribe a una línea que te colocó en el primer mundo futbolístico? ¿Qué técnico chileno ha dicho, sabes qué? Hacia allá va. Hacia allá tenemos que ir. Profundicemos lo que hizo Bielsa. Profundicemos lo que hizo Sampaoli. Miremos lo que hacía Josic. Nada, amigo mío. ¿Por qué? Porque mientras tengáis peguita y estéis ganando tus buenos milloncitos, mantente a mitad de tabla y podías estar 10 años dirigiendo un equipo. Y no pasa nada de nada. ¿Te das cuenta? Entonces por eso tú dices, ¿por qué se vota la Copa Chile? ¿Por qué se menosprecian los torneos? Porque la misma NFP menosprecia un torneo, es producto de la mediocridad, nada más. Es producto de la mediocridad del medio, punto. Y un torneo que tiene, es lo mismo que yo pensaba, un premio tan jugoso como ir a la Libertadores. Colo-Colo
podría estar ahora en semifinales y quizá el cuento sería diferente. Pero claramente. Y la U te va a salvar el año por eso. Y la U ha jugado todos los partidos de Copa Chile con titulares. Sí, sí. De hecho, la Católica también se fue súper luego de la Copa Chile. Lo eliminó un equipo de la B, Cobreloa. Cobreloa, de local y de visita le ganaron. Así ¿sí? es. Bueno, ¿quién falta y quién sobra en la nueva nómina de Reinaldo Rueda? Para mí las selecciones, como los equipos, están compuestos por jugadores que pasan por su mejor momento. ¿Te das cuenta? Si yo tengo a Jorge Valdivia jugando en un muy buen momento, yo no entiendo por qué no está en la selección. No entiendo, de verdad. O sea, no entiendo, porque yo te digo, Diego Valdés es más que Jorge Valdivia. No, es que Diego Valdés lo miro para Qatar. Claro, pero hay una Copa América antes. Ya, Valdivia porque jugó Copa Libertadores hace 10 días sí. Por Colo-Colo. O sea, hay cosas que uno dice, ¿por qué? Porque Rueda tendrá un proyecto, tendrá un plan. Yo no lo comparto. Él sabe lo que hace, obviamente, un técnico calificado y serio. Pero no, hay decisiones que toma que obviamente no, a mí no me parece. En el caso de algunos jugadores que le ha dado oportunidad a Martín Rodríguez. Lleva a Ángelo Enríquez, que lamentablemente Ángelo está pasando un pésimo momento como centro delantero. Geraldino en Audax, tú dices, la delantera de Audax. Sergi Santos, que está varios peldaños por sobre Geraldino. Claro, Sergi Santos es brasileño. Pero yo te digo, ¿qué tanto ha destacado Geraldino en el fútbol nacional? No, nada. ¿Es goleador de algún torneo? ¿Un jugador que en este momento está en la mira de los clubes europeos? Entonces, todas esas cuestiones uno dice, a ver, ¿qué hay en esta construcción de la figura de Rueda? ¿Qué hay en el ideario de Rueda? ¿Qué hay? Yo todavía no estoy medio perdido. Claro, y a mí personalmente me llama la atención de que Rueda desde que llegó diciendo que venía por el recambio, pero se lesiona Pedro Pablo Hernández y llama a Matías Fernández. Entonces, en vez de quizás Marcelo Díaz a lo mejor. Sí, pero el error de Rueda no está en llamar a Matías. El error de Rueda fue haber sido tan taxativo en un comienzo en esa declaración de principio. Sí. Cuando dijo, no, estos jugadores, refiriéndose a los más viejitos, a los veteranos, a los grandes, ya no están para selección y le entregaron mucho al fútbol chileno y todo aquello. Pero no. Yo creo que a priori no es malo, o sea, nunca es bueno descartar a alguien, nunca. No, para nada. Más ahora que Chile tiene que reinventarse como sea con una Copa América. Por supuesto, y somos bicampeones. Esta Copa América no es como las anteriores, donde nosotros íbamos a participar y no a competir. No, ahora vamos a competir porque somos bicampeones. Sí, o sea, entonces, a lo menos, o sea, en el peor de los casos, una semifinal. Claro, o ser protagonista, ¿te das cuenta? Sí. Te toca Brasil en cuarto final y te perdís con Brasil. Está dentro de los parámetros. Pero no podés irte en primera fase porque voy a experimentar, voy a llevar un equipo con cabros chicos. No, eso no. Ahora, curioso el fenómeno de los arqueros en la última nómina. Ningún arquero nacido en Chile. Por ejemplo, Fernando de Paul, que el arquero de la U, que no juega hace ¿cuánto? 3 meses, lo llamaron. Pregúntate por qué no salen buenos arqueros. Si aquí uno dice, Rueda tiene que apelar a lo que tiene nomás. O sea, la U, ¿hace cuánto que no saca un buen arquero desde Johnny Herrera? Colo-Colo desde Claudio Bravo. La Católica, ¿hace cuánto no saca un gran arquero? Digo, Toselli fue un buen arquero, nada más, no un gran arquero. Ve la pobreza en que trabajan los clubes en términos de divisiones inferiores. O sea, la U tiene que ir a buscar un lateral izquierdo fuera, ¿verdad? La U no tiene divisiones inferiores. Nunca, o sea, ¿hace cuántos años que la U no saca un buen jugador? Ángelo Enríquez fue la promesa, se fue demasiado luego, ahora volvió. Herrera, yo tenía arquero consistente, pero grandes figuras no lo sacan. Lo ha sacado más Cobreloa, con Alexis, con Vargas, etc. Pero el trabajo inferior te da para 5 programas, pues yo creo que es más fácil traer un argentino de quinta categoría, porque además te garantizáis que vaya en la paradita de la transferencia, a que trabajar a un niño y hacer un trabajo consistente y un trabajo que te requiere inversión. Claro. O sea que hay que tener plata para hacer un buen trabajo inferior. Claro. La U, después de Johnny Herrera vino Miguel Pinto, que siempre quedó así como un buen arquero nomás, pero... Next. Sí. ¿Qué pasa el siguiente? Exactamente. Bueno, después... Me acuerdo que se fue Pinto, llegó Neri Veloso, que nunca jugó, y al tiro llamaron a Johnny Herrera. Así es. Y el fútbol femenino, ¿qué opinión te da de que a las chicas les esté yendo bien, que ganaron el fin de semana, hoy día juegan de nuevo?
A mí no soy un apasionado del fútbol femenino, pero me encanta que el fútbol se haya abierto a la competencia entre mujeres. Encuentro sensacional, porque es un deporte exquisito para practicar. A mí me encantaba cuando jugaba. No puedo ahora con una rodilla mala, pero que las mujeres se conviertan en protagonistas, excelente, maravilloso. Signo de los nuevos tiempos, además. Sí. Bueno, ¿cómo ves la recta final del campeonato? Porque, bueno, ayer ganó U de Conce, Sí. perdió la Católica, el Antofagasta empató. O sea, en el papel se ve súper entretenido, aunque en la cancha se ve... No. Yo creo que la Católica sigue siendo el equipo menos malo de los que disputan el campeonato, que es la Católica, la U de Conce, Antofagasta y la U, que la U todavía tiene posibilidades. Fundamentalmente porque juega contra la Católica, le puede sacar 3 puntos. Es el menos malo. Los demás, la U recién está convaleciente. La U salió de la UTI hace poquito, hace un mes más o menos. Sí. Y la U de Conce y la Antofagasta yo creo que les falta jerarquía. Les falta tener jugadores que en algún momento se hayan enfrentado a situaciones estresantes, a situaciones de mucha presión. Porque tú ves, Antofagasta va a jugar contra San Luis, que es el colista. Hay 30 puntos de diferencia entre los dos equipos, 30. Y San Luis le consigue sacar un 1-1. Y con un gol como el que le hicieron a Antofagasta. Sí, pero es Garcés, entonces uno tiene que... Uno acepta el pack Garcés. Claro, que pero en algún momento se viene la embarrada de Garcés. Es así, pero bueno. O si lo hizo con Católica. Por eso te digo. Entonces, yo creo que la Católica tiene la primera opción, claramente. A pesar del calendario, juega con los 3 rivales directos. Sí. Entonces, bueno, pero es una propuesta que a la Católica y a la gente de la Católica, si es que son campeones, van a estar celebrando, que me parece súper legítimo, pero claramente no va a ser una propuesta que te va a pasar la historia y nada. Lo que sí hay que reconocerle a Beñat algo. Dentro de toda la confusión del Vasco, dentro de todas sus decisiones equívocas, de marchas, contramarchas que ha tomado, puso en cancha a 3 jugadores que tienen mucha proyección. Saavedra, fundamentalmente, Saavedra, Rebolledo y Munder. Bueno, yo creo que los 3 jugadores a la Católica en el corto plazo le van a reportar hartas satisfacciones y a lo mejor para el fútbol chileno también. De los 3 yo me quedo con Saavedra. Y la Católica tiene eso que ni la U ni Colo-Colo tienen, que es un club formador. Sí. Entonces la Católica siempre va a estar sacando jugadores... Entonces, es que todos los clubes forman. Si yo soy el jefe de las inferiores palestino y coloco en los diarios, en las redes sociales, hoy prueba, chicos desde el año 1000 y tanto para adelante, me van a llegar 300 cabros. Yo con lo mismo en Colo-Colo me llegan 3000. Claro. Entonces parten estos clubes grandes con una ventaja, que es cuantitativa, de la cantidad de cabros, y se supone que en un universo de 3000 te van a salir jugadores mejores que un universo más chico. Ahora, ¿qué pasa en el trabajo formativo de cada uno de los clubes? Como te digo, el triángulo de las Bermudas es un misterio sin resolver. Yo no sé por qué hay técnicos que, a pesar de que no han catapultado grandes figuras, en los últimos 10, 15 años se mantienen. Ve la estructura de los equipos en Colo-Colo, por ejemplo, la cantidad de años que llevan algunos entrenadores que uno dice, ya, pues, o sea, están ahí, fundamentalmente porque esto se consigue por amigos, porque él fue jugador del club, ¿cachai? Fue referente, fue histórico, Sí. que a él le pega. Es algo que pasa también... Pelotudeces, en definitiva. Pero también hay ex jugadores de club que lo han hecho bien. Por ejemplo, Buljubasic, con todas las complicaciones que ha tenido, ha hecho bien su rol de gerente. No sé. Bueno, opinión. Sí. Pero Ronald Fuentes en la U este año ha hecho malas contrataciones a mi punto de vista. Y ahí hay un problema de Heller. Sí, yo tengo a un entrenador, a un gerente técnico, ¿verdad?, que no sabe, digamos, de pronto hacia dónde va. Ya un problema del empleador. Pero claramente Ronald no tiene las competencias, o no las tuvo. Ni las blandas ni las duras, ojo. Ni las blandas ni las duras. Igual, de Marcelo Espina no... Esperemos. Sí, no, esperemos. Pero ojo, Mm. ojo. Yo ya le preguntaría a Marcelo Espina por qué fue a buscar a Damián Pérez a México. ¿Qué vio en Damián Pérez? Claro, ¿de dónde salió? ¿No? O sea, está claro, las inferiores Colo-Colo funcionan pésimo. De hecho, son incapaces de sacar un lateral izquierdo, como las de la U y las de Católica. Pero yo voy a México a buscar un lateral. Yo supuse que iban a traer un tipo, o sea, consistente, un tipo que... Que desborde. O sea, Damián Pérez ha sido un poquito mejor que Boril. Y que Boril ya es malo. Damián Pérez un poquito mejor nomás. Pero, ¿la Católica debería ser campeón? O sea, si él es el menos malo, lo ha demostrado. ¿Te das cuenta? Ese es para mí el concepto. ¿Y cómo ves tú el futuro de Colo-Colo? Pues tiene que ir Tapia.
tienen que traer un técnico. Tú sabes que yo me entretenía, uno de los pocos técnicos de los últimos tiempos que aquí me ha entretenido era Pablo Guedes. Que Pablo Guedes también era un personaje. Pero no por la jugaba mal. persona, no, futbolísticamente, más allá de su retórica. Yo creo que él me cargaba, en definitiva. El personaje que creyó, que dijo que fue a Argentina cuando dirigió San Lorenzo. Ahí llegó que era y el dice, puto amo. claro, yo soy el puto amo en Chile. Si no lo conocía nadie, si dirigía a Palestino. Y con Palestino tampoco alcanzó grandes niveles, fue campeón. Pero cuando el tipo se aplicaba y anteponía el equipo, anteponía su pega al personaje intrínseco, ese personaje que fue creando y que al final se lo fue comiendo, la Católica, o sea, el Colo-Colo le ganaba a Mario Sala, le ganó siempre, a la U, así le hacía. Entonces, ¿Para qué hablar en el Estadio Monumental? por eso te digo, no, y en el Nacional también y en San Carlos de Apoquindo, Mario Sala nunca le pudo ganar a Guedes, nunca. Tienes razón. Entonces, era un técnico, pero ahí tenía otro defecto. Pero a mí me gustan técnicos que sean más irreverentes, técnicos que te generen un poquito algo distinto y no más de lo mismo. Y bueno, un poquitito, antes de cerrar, un poquitito lo que estábamos hablando antes, que la U un par de mejoras ha mostrado, pero ¿crees que le alcance para clasificar a la Libertadores? Sí, la U yo creo que va a ganar la Copa Chile. Yo creo que la U clasifica ganando Copa Chile. Y el calendario ha sido muy entretenido, como tú dijiste antes, ¿eh? Es un pequeño guión así escrito para una película que todavía no sabía cuál era el desenlace. Y en ese sentido estuvo bien acertado cómo se va a jugar esta última fecha. Yo creo que la U va a resentir esta para. La U, si hubiese jugado con la Católica, después de ganarle a la Calera y de ganarle a Palestino, en el Nacional yo creo que la U le hubiese ganado a la Cato. Y ahí el campeonato se hubiese comprimido de manera muy, muy, muy interesante. Con esta para que hay y toda la cuestión, yo no sé qué U va a enfrentar a la Católica en el Clásico. Es verdad. ¿Te das cuenta? Porque la irregularidad de nuestro equipo, o sea, de una semana para otra cambian, pero el cielo y la tierra mutan de manera increíble. Pero si la U le hace un buen partido a la Católica y le quita puntos, no solamente se va a comprimir la parte alta, que ya está absolutamente estrecha, sino que la U yo creo que se le van a abrir las posibilidades a lo mejor de meterse como segundo, tercero e ir directamente a la Libertadores. Bueno, Marco, muchas gracias por acompañar. No, gracias a ti, Seba. Gracias a Nelson que me invitó, Nelson Araya, que el audiovisualista que está detrás de cámara. Grande, don Nelson. Y para la gente de la Universidad del Pacífico, a los estudiantes de periodismo, que les espera una vega súper bonita, una vega tremendamente vocacional. Nunca, y este es un consejo que se los voy a dar de todo corazón, que no es un consejo mío, lo escribió Camilo José Cela. ¿Quién es Camilo José Cela? Entre otras cosas, premio Nobel de literatura, o sea, estamos hablando de un tipo de verdad. Hizo un decálogo porque él era periodista, fue periodista en su época. El primer punto de ese decálogo de Camilo José Cela es: el periodista nunca debe sentirse más importante que el hecho noticioso. Nosotros no somos la noticia, no nos creamos rostro, no estudiemos esto porque quiero salir en televisión. No, ahí está fuera del juego, fuera del periodismo de verdad. Si vas a estudiar periodismo, vas para hacer periodismo. Y ese periodismo parte por comunicar lo que pasa, comunicar sobre el público que está detrás de cámara, al público que nos lee, al público que está escuchándonos en la radio y todo aquello. Esa es mi premisa y esa premisa la ha sido siempre. Muy buena premisa, por cierto. Vale. Bueno, Marco, esperemos poder conversar más temprano que tarde. Dale, yo te ofrezco disculpas por mi disfonía, pero acá estuve. Ya. Chao, que estés bien. Vale. Aquí quedó el capítulo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. No se paren, quédense ahí sentados un segundito, el último. Ok. Un remarco que nos da más con su No. Marco. Está en el plano general ahí. Ok. Ahí estamos todos. De parte Muchas de la universidad. gracias. Gracias. Nelson, gracias por la invitación. Vale, gracias. Sebastián, buen entrevistador. ¿Sí te gustó? Sí. Qué bueno. Un hombre bien, que deja expresar. Muchas gracias. Muchachos, yo ahora voy a